Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén, solo algunos allá atrás. No, yo sé que todos. Gloria a Dios. Solamente lo digo porque necesito que lo tengas en tu corazón constantemente. La alegría, así como el amor, la paz, todas las características del fruto del Espíritu ya están dentro de ti y es una decisión manifestarlos. Amén. Así que todos deberían de estar contentos, llenos de paz, llenos de amor, porque todo esto es una decisión. Amén. Así que el tema de esta noche lo tendremos en cualquier momento, ahí lo tenemos ya en la pantalla. Estaremos hablando pues de lo que estaremos celebrando la mayoría, si no es que todos, ¿sí? La Navidad o Navidad, que quiere decir el nacimiento de la vida, ¿sí? El nacimiento de la vida. Así que pon mucha atención, por favor. Y si a ti te enseñaron que no debes de celebrarla, debes de saber que obligado tampoco estás. Si no celebras la Navidad, no pasa nada. No es pecado, Dios no se enoja. Y si la celebras, tampoco es pecado, tampoco Dios se enoja. Para algunos que han crecido con nosotros, se les puede hacer extraño cómo alguien puede estar en contra de la Navidad, pero es verdad, es una realidad. Así que el domingo vimos acerca de la simiente prometida, aquella simiente que terminaría aplastándole la cabeza al diablo. Te hablé acerca de cómo esta semilla no es otra, no quiero decir cosa, pero la verdad es que no hay otra manera de decirlo, lo digo respetuosamente. Esa simiente no es otra más que la palabra de Dios naciendo en esta tierra. Debes de saber que la palabra de Dios nunca había venido a vivir a la tierra. La palabra de Dios creó todo, pero nunca había estado caminando la tierra como lo hizo una vez que nació en Belén hace poco más de 2000 años. Por primera vez la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, venía a este mundo. Debes de saber que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios vive para siempre. Antes de que este planeta fuera creado, la palabra ya existía. El Hijo de Dios ya existía. Solamente no tenía cuerpo, no había sido hecho carne. Pero como segunda persona de la Trinidad, era Dios mismo. Amén. Te lo he dicho de esta manera. La Trinidad, mis hermanos, es una palabra que no está en la Biblia. Si alguien discutiendo contigo te ha dicho eso, es verdad, la palabra Trinidad no está. Sin embargo, a través de todas las escrituras podemos ver a este Dios trino. De hecho, en la creación, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra. Elohim los creó, o creó los cielos y la tierra. Ahora bien, tú recuerdas, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y dijo Dios, habló Dios la palabra, salió de su interior. Esta palabra es el Hijo de Dios. Se llama el Hijo porque sale del interior del Padre, de la misma manera que tú y yo salimos del interior de nuestros padres. Te lo he explicado también de esa manera. Por eso es que el Hijo se le llama de esta manera, porque salió del interior del Padre, sí, a través, o más bien en forma de palabra, pero esta palabra era Dios mismo. Y tú recuerdas también, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver la Trinidad, que esta palabra no está en las Escrituras, vuelvo a repetirlo. Sin embargo, la palabra sí nos revela este Dios trino, tres personas diferentes, pero un mismo Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, por primera vez vino a este planeta, vino a este mundo. Mateo, hablando del nacimiento de Jesús, trata de demostrar que es descendiente de David. Por eso el primer capítulo de Mateo, tú empiezas a leer ahí cómo habla de la descendencia
de la genealogía de Jesús, cómo Jesús es descendiente de David. Para Mateo, explicar la vida de Jesús es explicarla desde el punto de vista de un rey. Por eso es que Mateo es el único evangelio que habla del reino de Dios, del reino de los cielos, porque busca presentar a Jesús como lo que es, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Amén. Entonces, no es que se repitieran 4 evangelios solo porque se les antojó. Presentaron los 4 evangelios, vinieron a formar parte del Nuevo Testamento porque cada uno ve a Jesús desde una perspectiva distinta. Mateo lo ve como rey. Hablamos alguna vez de Marcos. Marcos ve a Jesús como siervo, como el esclavo que vino a obedecer todo lo que Dios quería. Pero Lucas trata de demostrarnos que Jesús es un hombre. Es un hombre como tú y como yo. Por eso es que dentro de la genealogía trata de ver cómo Jesús es descendiente desde Adán, para que puedas darte cuenta que es un hombre. Pero Juan ve a Jesús de otra manera. De hecho, Juan nos habla del Hijo de Dios, de la palabra de Dios, el que ha existido por toda la eternidad. Y a través de ver a Jesús como Dios, nos trata de explicar qué es lo que hizo la diferencia en Jesús como hombre al tener la semilla de la palabra de Dios dentro de él. Mateo, Marcos y Lucas nos presentan un hombre nacido en Jerusalén. Pero Juan nos hace la aclaración. Ese hombre tenía adentro una semilla, la semilla de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es el Hijo de Dios. Así que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Amén. Ahora, es necesario hacer esto y poderlo entender, para que al momento que tú leas los evangelios sepas cómo cada uno de ellos te están presentando a Jesús. Mateo como rey, Marcos como siervo, esclavo, sí, Lucas como hombre, pero Juan lo está presentando como Dios. Por eso es que Juan no empieza a explicar que es hijo de David, no explica que es descendiente de Adán. Juan empieza su evangelio diciendo lo siguiente en Juan 1:1. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Primero quiere dejar claro, no se trata de un hombre. Juan no está hablando de Jesús como un hombre, está hablando de Jesús como Dios. Y te empieza explicando dónde está, cuál es la diferencia entre Jesús y cualquier hombre natural en esta tierra. Adentro de él viene la palabra. Vemos un cuerpo el cual se parece a cualquier otro hombre, pero adentro de él viene una naturaleza diferente, la cual es divina y es la palabra de Dios. Todo lo que Jesús hace en este planeta no lo hace como hombre. Estoy hablando acerca de los milagros, las cosas sobrenaturales que hizo. Habla acerca de la semilla que está dentro de él, la cual obra, trabaja sobrenaturalmente y es diferente a cualquier otra palabra que hayas escuchado alguna vez en tu vida, diferente a cualquier persona. Por eso en el verso 4 nos hace una aclaración más y dice así: en el verbo, ¿sí?, en la palabra, allí estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ¿sí?, allí adentro del cuerpo de Jesús fluía la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué fluía una vida dentro de Jesús? Porque la palabra de Dios estaba en él y era él.
Es algo un poquito complejo de explicar, pero espero que te esté aclarando, porque hoy vas a entender que aunque tú también tienes una apariencia humana, el Hijo de Dios habita en ti. La palabra de Dios habita en ti, y es la palabra la que obra sobrenaturalmente en esta tierra. Así que Juan dice que en él estaba la vida. Por eso Jesús dijo: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Está hablando de él como palabra. Está hablando de él como la segunda persona de la Trinidad, no como el hijo de José o el descendiente de David, mucho menos como el descendiente de Adán. Está hablando de él como la palabra. El verso 14 también sigue hablando de lo mismo, ¿sí? Dice la palabra: y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿sí? La palabra de Dios se hizo carne. Aquel que creó todo el universo un día vino a caminar sobre lo que él había creado. Así que dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Para que veas que aunque era palabra de Dios, de todas maneras tenía un cuerpo físico. Por eso dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí viene algo que necesito aclararte muy bien para que puedas comprenderlo mucho mejor. Verso 17, lo hemos leído muchas veces, hoy lo haremos una vez más. Dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pon atención, porque no quiero que esto te vaya a confundir. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra no había venido, ¿sí?, antes del nacimiento de Jesús en esta tierra. Otra vez, todo lo que hay antes y después de Jesús, mis hermanos, antes de Jesús, después vamos a seguir hablando acerca de ello, pero antes de Jesús, no es que no sea la verdad, que sea mentira, yo no estoy hablando eso. Todo lo anterior de Jesús, Dios lo inspiró, pero estoy hablando yo de la palabra que te libera, de la palabra que te sana, de la palabra que te provee, que te rescata, que te protege. Esa palabra no había venido antes. Antes Dios hablaba a través de personas. Por eso es que este versículo dice: la ley por medio de Moisés fue dada, los mandamientos. Los mandamientos no son la verdad que cambia o que libera al hombre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, la ley no te hacía libre. No era la palabra que puede liberarnos a nosotros en este tiempo. Era solamente órdenes, normas, sí dadas por Dios, de cómo es que vive la gente que le pertenece. Obviamente, por sí mismos nadie puede vivir de esa manera. Por eso es que todo el mundo rompió la ley. Ahora, por fin, con Jesús viene la palabra de gracia y de verdad. La palabra que, si tú la crees, te libera. Diferente a los mandamientos de Moisés. La ley no es la verdad que te hace libre. La ley no te alimenta. La ley no te protege. La ley no te sana. Al contrario, hace todo lo contrario de lo que hace la palabra de verdad, la cual es Jesucristo. ¿Hasta aquí voy bien, mis hermanos? ¿Me voy explicando? Espero que sí. La palabra de verdad llega con Jesús, porque Jesús, Él mismo es la palabra. No había estado en esta tierra y no había estado en el interior de ningún hombre hasta ese momento. Todo lo demás, claro que fue inspirado por Dios, pero no toda la escritura es el evangelio. No toda la escritura son las buenas noticias. Moisés no nos trajo las buenas noticias.
noticias. Moisés nos trajo la ley acerca de cómo debes de comportarte. ¿Vamos? Entonces, la ley son malas noticias. Porque la ley dice, si tú no te comportas así, tú no recibes bendición, tú recibes maldición. Por eso es que la ley eran malas noticias, ¿sí? Mira lo que dice Gálatas 3:10, por favor. Mis hermanos, sé que no hicimos la declaración, pero ya empecé y luego me confundo si vuelvo a regresar a decir la declaración. Les pido que me disculpen por esta ocasión. Gálatas 3:10, dice la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la ley no era la verdad que viene del Padre a ti, era simplemente normas, reglas de comportamiento sin la ayuda de Dios. Y luego dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, una persona que trata de cumplir los mandamientos a través de su propio esfuerzo es una persona que va a estar en maldición. Los mandamientos fueron dados por Dios solo para demostrarte que tú no puedes vivir como a Dios le agrada bajo tus propias normas, bajo tu propio esfuerzo, ¿sí? Así que a través de Jesús Dios nos trajo las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias son esas? Juan 3:17 nos habla acerca de ello y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? La palabra no vino a condenar a nadie. Al contrario, la palabra dice que si tú la dejas entrar en ti, ella es la que te transforma. Ella te ayuda a cumplir los mandamientos. Ella te cambia esas cosas que nunca has podido cambiar por ti mismo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Él es la palabra de verdad que nos hace libres. Él, amén. Porque de pronto las iglesias continuamos predicando la ley y por eso la iglesia sufre. Tiene más maldición que bendición, porque nadie la puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Y Dios, sabiendo eso, mandó a la palabra, al Hijo de Dios, el cual, al entrar, al ser recibida en el corazón de un hombre, es transformado a la imagen de Jesús. Como lo veremos en unos momentos, María recibe la palabra de Dios, la verdad, y empieza a formarse en ella Jesús. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, acepta la palabra de verdad, Jesús se empieza a formar en su interior. Ahora, Moisés entonces nos trajo un conjunto de normas que no ayudaban al hombre en nada. En nada, nadie se ofenda. Pero la ley no ayudaba a nadie. La ley estaba para condenarte nada más. Si te lo he dicho de esta manera, la ley decía no adulteres. Y tú podrías haber dicho sí, ley, pero mira, es que ayúdame porque me siento muy atraído. Sé que no lo debo de hacer, pero es que siento mucha atracción. Creo que no lo puedo evitar, ayúdame. Y la ley decía, a mí no me importa, ni me interesa si puedes o no puedes. A mí lo que me importa es o cumples o te maldigo. Pero la ley no te podía ayudar. ¿Sí? La ley hablaba acerca de no codiciar, de no deshonrar a los padres, pero la ley no te ayudaba a cumplirla. La ley solo estaba ahí para sancionarte, ¿sí? Así que Jesús lo que les dice más adelante, lo vamos a ver en unos momentos, es: señores, lo que Moisés les trajo no es la verdad. Moisés les trajo mandamientos mientras se manifestaba la verdad, pero la verdad no es lo que Moisés trajo.
La verdad soy yo. Jesús lo dijo con otras palabras aquí en Juan 6:32. Fíjate bien. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios? Es decir, te va a alimentar con el Hijo, te va a alimentar con la palabra, te va a liberar con la palabra, te va a sanar con ella, te va a proteger con la palabra, te va a rescatar de toda situación adversa con la palabra. Todo lo que vas a necesitar en la vida es palabra de Dios, el Hijo de Dios. Amén. Y el verso 33 continúa: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dijo a la gente: ustedes me siguen solo porque les doy de comer. Y la gente entonces le respondió: Moisés nos dio de comer en el desierto por 40 años. Y es cuando Jesús les dice: no, señores, no se equivoquen. Les llenó la panza, nada más. Pero no podía hacer más por ustedes, solo darles de comer. Mi Padre les está presentando el verdadero pan del cielo. ¿Sí? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La ley no da vida al mundo. La ley mata. De hecho, el día que Dios le dio las tablas a Moisés, Moisés bajó del monte Sinaí con ellas y encontró al pueblo adorando un becerro. ¿Alguien recuerda eso? Y entonces lanzó las tablas de la ley contra el pueblo, y ese día murieron 3,000 personas. La ley viene a matar. La ley no da vida. La ley solo está condenando, solo está señalando. Una iglesia donde se predica la ley desde el púlpito y desde allá abajo se están señalando unos a otros: mira fulano, mira sutano. No es que sean gente mala, es el resultado de creer la ley. ¿Sí? Ahora, verso 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De esto es de lo que te estoy hablando. Esto es lo que nació en Belén. Se encarnó en Belén hace 2000 años. ¿Sí? Desde hace 2000 años la verdad llegó a este mundo, primero en el cuerpo de Jesús y ahora en cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos creído la palabra a lo largo de los años, tenemos la verdad que hace libre adentro. Nosotros no somos la verdad. La verdad es la palabra, y cuando tú la recibes te da vida, te provee, te sana, te protege, etcétera. ¿Sí? Te da alegría, te da paz. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, la palabra de vida, la palabra de verdad vino a la tierra. Juan 1:14, déjame recordártelo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es algo que tiene la palabra. La palabra trabaja para ti, eso es gracia. No porque te lo merezcas, eso es gracia, sino porque Él es así. Cuando tú crees en ella, ella trabaja a tu favor. No te pide que cambies. No dejes nada de hacer lo malo que haces, si es que hubiera algo malo que estás haciendo. Solo cree la palabra. Él se encarga, la palabra se encarga de alimentarte, de proveerte. La palabra se encarga de sanarte, de cambiarte, ¿sí? De hacerte cada vez más parecido a Jesús, a la imagen del Hijo amado. Mira, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra. Otra vez está hablando Juan, pero ya no en el Evangelio, sino en una de sus cartas, la primera de ellas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, todavía te aclara, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra de Dios literalmente es Cristo con nosotros, literalmente. Cada vez que tú la crees, literalmente la palabra que habitó el cuerpo de Jesús, ¿sí?, hace 2000 años, ahora habita el tuyo. Ahora es Cristo dentro de ti. ¿Alguien está entendiendo esto también? Entonces, todo lo demás, mis hermanos, es inspirado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, no lo busquen, o bueno, ponlas ahí para que mis hermanos lo vean. Habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, hablando de la palabra, es Dios mismo. Dios mismo. Esa es la diferencia con todo lo demás. Todo lo demás fueron profecías, fueron reglas, mandamientos, ¿sí? Cómo rompían las reglas, los mandamientos, y tenían que venir sanciones, maldiciones. Pero una vez que nace Jesús, la palabra por primera vez ha llegado a esta tierra. La simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente llegó a este mundo. Primero de Timoteo 3:16, ahora la misma cita, pero en la primera carta. Dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La palabra de Dios se hizo carne. Y entonces estuvo sanando, resucitando muertos, liberando endemoniados, ¿sí? Todos los atormentados fueron libres cuando recibieron esa palabra. Ahora, esto ha confundido a lo largo de la historia a muchas personas. No pueden ver a Jesús como Dios. Ellos piensan que es solo un hombre. Lo aceptan como maestro, como profeta, incluso como salvador. Pero no creen que Él es Dios. Como hombre era descendiente desde Adán, descendiente de David. Pero Juan nos revela algo: Él también es Dios. También es Dios. De hecho, es descendiente de David, porque el que todos creían que era su padre, José, es descendiente de David. Pero José no tiene nada que ver con Jesús. No es su padre realmente. Recordemos, Él nace de María sin la necesidad de la semilla de José, ¿sí? Eso revela que aunque tiene un linaje que viene desde Adán, desde David, hay algo en Él diferente que lo hace venir desde Dios mismo. Ahora, Él era el Hijo, la palabra hecha carne. Jesús es hijo de Dios. Pon atención en esto. Jesús es hijo de Dios no por su linaje humano, no, sino porque la semilla de Dios estaba en Él. ¿Recuerdas? Aquel verbo fue hecho carne. Fue la semilla, que por cierto, ¿qué es la semilla de Dios? ¿Cuál es el esperma de Dios? Déjame decirlo de esta manera. La palabra esperma es semilla en griego. Bueno, la semilla de Dios es su palabra, el Hijo. El Hijo se encarnó en el interior de María. Por eso Navidad es el nacimiento de la vida. La vida que está en la palabra nació en Belén. Tuvo un cuerpo, el cuerpo de Jesús, necesario para ser sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la palabra venía a este mundo y se encarnó primero en Jesús y después en los discípulos, y a partir de allí en los apóstoles, que a fin de cuentas también fueron los discípulos, y de allí en toda persona que le hemos creído. Por eso es que la palabra nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos la palabra en nuestro interior, y juntos, la palabra en nosotros, formamos el cuerpo de Cristo.
¿sí? Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. A través de María, a la palabra de Dios se le proveyó cuerpo. Al Hijo de Dios se le proveyó cuerpo. Pero al mismo tiempo seguía siendo el Hijo de Dios, la palabra. Para la palabra no hay nada imposible. Debes de recordar que todo fue hecho por la palabra. Juan 1:3, por favor. Todas las cosas por la palabra, por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este planeta fue creado por la palabra de Dios, por el Hijo de Dios, ¿sí? Y este mundo sigue obedeciendo a la palabra. Hebreos, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero Hebreos 1:3 nos revela que todas las cosas las sustenta con su palabra. ¿Qué cosas las sustenta con su palabra? Todo lo que Dios te ha prometido. El asunto es que tienes que creer su palabra. La semilla de su palabra logró lo imposible y sigue logrando lo que naturalmente es imposible. En primer lugar, crear un cuerpo humano sin la ayuda de semilla humana. Ese es un milagro. Es imposible que sin semilla humana, ¿sí?, pueda nacer un niño en esta tierra. De hecho, María tampoco lo entendía. Mira cómo dice Lucas 1:31 en adelante. Dice la palabra: el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será que Dios te sane de cáncer? ¿Cómo puede ser que Dios te provea si estamos en pandemia? ¿Cómo puede ser que Dios te proteja si todos nos tenemos que contagiar? ¿Qué no ve, pastor, que han surgido cepas del coronavirus que todavía son más contagiosas que las primeras manifestaciones que hubo en este planeta? ¿Que no lo entiende usted? No, lo que tú no entiendes es que la palabra es la que le da vida a las cosas. Las enfermedades fueron muertas, deshechas por la palabra, pero no será sino hasta que tú recibas la palabra que todo aquello que quiera atacar tu salud morirá. Es hasta que la palabra forme parte de ti. Ella preguntó: ¿esto cómo puede ser? En el verso 37, después de explicar lo que va a suceder, el ángel le dice: porque nada hay imposible para Dios. Está hablando de la palabra. En este versículo no está hablando ni de Dios Padre ni de Dios Espíritu Santo. Está hablando de la palabra. Para la palabra no hay nada imposible. La palabra puede crear un bebé dentro de ti sin necesidad de semilla humana. Esto lo que quiero mostrarte es que cuando la vida vino a este mundo no puede contra la vida. La vida termina venciendo todo problema, toda enfermedad, toda adversidad, todo peligro. Todo esto se logra a través de la vida que vino a este mundo hace 2000 años. Estamos celebrando que la palabra de Dios, la semilla prometida, ¿sí?, le aplastó a Satanás la cabeza, y que cada vez que se enfrenta con uno de sus hijos, la misma semilla que está en ti le aplasta la cabeza a Satanás. Alguien debería decir amén, gloria a Dios. Verso 38, para que veas que está hablando de la palabra. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue. Sí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Este es un buen ejemplo de cualquier situación imposible. La respuesta de María a Gabriel fue una pregunta que tú y yo nos hacemos
Cada vez que viene un problema y alguien te dice tienes que confiar en Dios, tengo un problema, ¿cómo es que Dios lo va a resolver? Ella preguntó, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a tener un hijo si no he tenido intimidad con ningún varón? Eso no se puede. Y el ángel le dice, para Dios esto sí se puede. La palabra creó todo. ¿Cómo crees que fue creado el primer hombre? De esta manera será creado un hombre en tu interior, un ser vivo en tu interior. Como Dios creó a Adán, ¿sí? Volverá a crear otro hombre en ti. Y entonces ella dice, bueno, entonces que se haga conmigo conforme a la palabra. Por eso es que Jesús es conocido como el segundo Adán, el segundo hombre creado directamente por Dios, otra vez, sin necesidad de semilla humana. Caín, Abel, incluso Eva necesitaron de la genética que había en Adán. Pero Adán es creado sin ninguna semilla, solamente por la palabra de Dios. Jesús es creado de la misma manera, el cuerpo de Jesús. Ahora, ella dice, eso es imposible. El ángel le explica, sucederá por obra del Espíritu Santo. Ella pregunta, ¿cómo será esto? No puede producirse algo así. En el verso 37, ya lo vimos, el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Hace 2000 años nació la palabra, la vida en este planeta. Nunca había vivido aquí, nunca había andado aquí. La vida nació por primera vez, vino y pisó esta tierra y anduvo entre nosotros. Y esa semilla mató, acabó con la enfermedad, con la escasez, acabó con todo lo que este mundo te ataca a ti. En una ocasión, tú lo recuerdas bien, había más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En ese tiempo, vamos a suponer que la mitad fueran solteros, la mitad casados. Cuando menos habían ahí otras 2,500 mujeres, 7,500 personas. Pero vamos a suponer, algunos tendrían hijos y no tenían 2 o 3 como ahora. No, hombre, estamos hablando mínimo de 6 por cada uno. Así que eso te da la idea. Estamos hablando de casi 20,000 personas. Jesús dice, denles de comer. Los discípulos, no se puede, eso no se puede. Tenemos aquí 2 pescados, 5 panes, pero pues eso ¿para qué sirve? No alcanza para tantos. Jesús, otra vez, la palabra demuestra, la palabra de Dios que nació hace más de 2000 años en este planeta, que la escasez no es ningún problema para ella. Simplemente dio gracias, ¿sí? Y le dijo a la gente, recuéstense. Esto habla, no se esfuercen, acuéstense todos. Y empezó a repartir. La palabra puede hacer eso. ¿Qué te estoy enseñando? Que no importa cómo se ponga la situación en lo económico, en lo material, la palabra siempre te va a sustentar, siempre te va a alimentar. Bendito sea Dios. Debes de saber eso. Tienes la palabra, tienes la fuente de provisión más grande de todo el universo. Bendito sea Dios. Así que también en otra ocasión, tú recuerdas, uno de sus amigos había muerto por una enfermedad. 3 días, 4 días habían pasado. Jesús llegó a la tumba. Dijo, quiten la piedra. Una de las hermanas dijo, no, quede ya, tiene 4 días de muerto. Y Jesús de todas maneras le habló. La palabra es la fuente de vida, puede resucitar muertos. No podrá sanarte de cualquier síntoma que tú traigas, ¿sí? Ese es el poder de la palabra. Ahora, para pastor, a ver, ¿cómo sucede? Déjame te lo explico. No sé. Pero pastor, ¿y entonces cómo? ¿Cómo le vamos a entender? Es que de eso se trata, que no lo tienes que entender. No tenemos que entender cómo es que la palabra trabaja. Jesús lo dijo, por favor, ¿sí? Marcos 4, 26 y 27.
Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla, simiente, palabra de Dios en la tierra, en esa tierra, en esta tierra. 27, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla hace un trabajo, brota y crece, sin que el hombre sepa cómo. No sé cómo, pero adentro de mí yo he vivido la experiencia de ser sanado solo por la palabra de Dios. Pero pastor, ¿cómo fue? No lo sé. ¿Sintió algo? No sentí nada. No me di cuenta hasta que un estudio nuevo demostró que yo no tenía nada. ¿Sí? Entonces, habían ahí unas cicatrices que demostraban que en algún tiempo hubo algo ahí en ese colon, pero ya no había nada. Entonces, ¿cómo sucedió? No lo sé. ¿Cómo probé para la iglesia? No lo sé. Es impresionante cómo sale dinero para cubrir todo lo que necesitamos. Pero pastor, explíquenos más. No necesito saberlo. Tú necesitas saber que no necesitas saber. Amén. Eso es lo que necesitas saber. O sea, esta tarde Dios te trajo para hacerte entender que no tienes que entender. Amén. Solo tienes que recibir la palabra y ella trabaja. Ella hace lo que tenga que hacer. Tú no te preocupes por cómo va a hacer las cosas. Solo asegúrate de sembrar la palabra. Ella es la semilla que le aplasta la cabeza al diablo en cualquier lugar y en cualquier momento. Todo lo que el diablo quiera hacer contra ti, la palabra deshace las obras del diablo. Te trajo enfermedad, la palabra deshace esa enfermedad y te da salud. Te trajo angustia, la palabra deshace esa angustia y te trae paz. Todo el secreto está en la palabra. No tenemos que entender cómo, solo tenemos que saber, ¿sí?, que necesitamos recibirla, creerla, no entenderla. No estoy hablando de que cometa suicidio intelectual. Estoy diciendo, solo sabe que esa es la verdad, ¿sí? Y esa verdad creó todo lo que podemos ver. Y esa verdad sustenta todas las promesas, ¿sí? Así que mira, la semilla de la que está hablando la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. Este es el secreto. La semilla es la palabra de Dios. Cuando tú y yo recibimos la palabra, te empieza a cambiar todo lo que tú no has podido cambiar por ti mismo, solo con recibir la palabra, y empieza a cambiarte. Alguna vez han venido todo tipo de personas, y alguna vez vino una persona y me dijo: pastor, si yo empiezo a venir a la iglesia, ¿no me van a prohibir tomar? A mí me gusta mucho tomar. No, la verdad no le vamos a prohibir tomar. Puedo tomar y nadie me va a decir nada. Nadie le va a decir nada. Si me dicen algo me voy, está bien. Pasó el tiempo y le digo: ¿qué? ¿Cómo va con? Así le dije para que me entendiera: ¿cómo va con las chelas? Así se le dice en México a la cerveza. Y él dijo: pastor, no me lo va a creer, pero tengo como mes y medio que no bebo y yo no podía estar sin beber. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero sucedió. Sí, déjame, está el esposo para que él pueda decir. Mi cuñada Liz, la esposa de Cresel, cuando llegó a la iglesia fumaba, vino, aceptó a Jesús y se fue eso. Ni siquiera platicamos acerca de es bueno dejarlo, no es bueno no dejarlo. De pronto ella dijo: no sé, de un momento a otro lo dejé. ¿Cómo sucede eso? Y obviamente yo tenía que darle la explicación. No sé, no tenemos que saberlo. La palabra es la que lo hace. Amén, hermanos. Si tú lo intentas hacer, vas a echar a perder todo, ¿sí? Otra hermana me decía: pastor, pero yo sé que ustedes no dejan a que la gente ande en los bailes y en las fiestas. Me lo van a prohibir. Nadie le va a prohibir nada. Usted véngase y siga bailando.
Y entonces empezó a venir. Pasaron los días, un día me acordé y le dije, ¿qué? ¿Cómo van las fiestas? Y dijo, no, ya no puedo ir. No me gustan, me siento incómoda. No me siento bien. He intentado ir y no puedo, me siento incómoda, me regreso rápido a la casa. Yo no sé por qué, porque es la palabra la que te hace libre. Es ella la que te transforma. Gálatas 4:19. Pablo decía esto, y por eso muchas personas dicen, no, es que uno como pastor tiene la obligación de ordenarte qué hacer. Él dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Yo he escuchado a pastores, he leído libros donde alguien dice, yo estaba orando por la congregación y me empezaron a dar como dolores de parto. Y yo sabía que era Dios haciéndome, dándome estos dolores, porque muchos de mis hermanos estaban cambiando por mi oración. No, mi hermano, eso es falso. Eso no es verdad. No puede ser. La gente cambia porque la palabra de Dios entra en ellos y ellos la reciben, y eso es lo que los va cambiando. No son dolores de parto de lo que habla Pablo, literales, sino los sufrimientos que él tenía a causa de predicarles a Cristo. Mira, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que te cambia? La palabra de Dios en ti. Amén. Así que es la palabra la que obra los milagros. Hermanos, no es el pastor, no es la persona que tú viste en la televisión que hizo una oración y varios sanaron y todos dicen, ay, el predicador fulano de tal, ese es la persona que sana. No, no es así. Mira, te lo leí el domingo, quiero leerlo una vez más. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Pero primero, predicaron en todas partes. ¿Qué predicaban? Pues la palabra. Ayudándoles el Señor y confirmando ¿qué cosa? La palabra, con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra. La palabra es la semilla, la simiente que le aplasta la cabeza al diablo. Y la palabra está dentro de ti y dentro de mí. Es ella la que obra los milagros. Tú nada más predícala, enséñala. Y entonces Dios confirma lo que estás enseñando y da señales que siguen a esa palabra que predicas. Déjame darte un ejemplo. Hechos 14, verso 8 en adelante, para que veas todo lo que la palabra puede hacer. Pablo está predicando en una ciudad que se llama Listra. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había dado un paso, jamás había caminado. Verso 9. Fíjate lo que está sucediendo. Este hombre paralítico oyó hablar a Pablo. ¿Qué crees que le oyó hablar a Pablo? Pues la palabra. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Nunca había caminado, pero la palabra, la que le aplasta al diablo su cabeza, la que deshace sus obras, permitió que este hombre volviera a caminar. ¿Qué recibió? La palabra. ¿Qué fue lo que nació en Belén? La vida. Sí, en él estaba, en Jesús estaba la vida. Estaba la palabra. La palabra es la luz de los hombres. La palabra es lo que él vino a darte vida y vida en abundancia a través de ella. Sí. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. La palabra hizo todo eso. Y esa palabra está en ti. La verdad de la palabra de Dios, la gracia de Dios está en ti. Todo es modificado a la voluntad de Dios cuando tú la recibes, cuando tú la crees. ¿Sí? Jesús, la persona que estaba presente frente a los fariseos, era una persona de no más de 33 años, platicando con los fariseos. En una ocasión les dijo a los fariseos: el padre Abraham vio que había de llegar mi día y se gozó. Él sabía que yo iba a venir. Ellos le preguntaron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Quién te crees? Y es ahí cuando Jesús responde, Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ha existido toda la eternidad. ¿Sí? La palabra, el Hijo de Dios, ha existido para siempre. El cuerpo de Jesús no tenía más de 33 años, pero la palabra, el Hijo de Dios que habitaba su cuerpo, era eterno. A eso se está refiriendo. La palabra de Dios vence todo. La palabra de Dios trasciende los tiempos. Debes de saber, te lo he dicho antes, el tiempo no existe, no es real. Pastor, el tiempo tiene 24 horas. Bueno, y si estuvieras en la luna, ¿cuánto tiempo tendría tu día? Y si estuvieras en Júpiter, ¿sabes que en Júpiter un día dura 10 horas? 10 horas. Su rotación es la más veloz del sistema solar. Para que veas que el tiempo no es algo fijo. ¿Sí? Pero un año casi son 40 años en Júpiter. Tarda en darle la vuelta al sol 40 años. El tiempo es algo que Dios puede trascender. La palabra en ti también. Todo lo que te ha sido robado, quitado por el enemigo a lo largo de tu vida, puede ser recuperado en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que una enfermedad te quitó, todo lo que sufriste en alguna relación, todo el tiempo que tú dices, ¿por qué no conocí de esto antes? Dios puede recuperártelo. Solo necesitas creer. Allá hablé de alguna vez de esto, recuperando el tiempo. Así se llama la prédica, si no mal recuerdo, recuperando el tiempo. Deberías de escucharla otra vez. Mira, es la palabra la que provoca que tú siempre estés contento. Es ella la que lo hace. Juan 15:11, Jesús hablando otra vez. Dice la palabra, Jesús les dijo: de cierto, perdóname, no es la cita que te dije, ¿verdad que no? Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Yo les he dado palabras, estas les van a dar alegría. ¿Por qué me van a producir alegría? Porque te van a decir lo que Dios va a hacer por ti. Te van a decir que Dios te provee, te va a decir que Dios te sana, y eso te va a causar alegría. ¿Y por qué qué hace además de causarte alegría? Que eso que tú estás creyendo que te hace estar alegre se cumpla. Estoy contento de saber que Jesús llevó mis enfermedades. Eso me da alegría. Y dice Jesús, y mis palabras provocan que lo que te causó alegría se cumpla. El secreto es, ¿lo crees? Porque solo si lo crees puedes estar contento. El estar alegre es la evidencia de que has creído la palabra, y es la evidencia de que lo que te causó risa se va a cumplir. ¿Recuerdas, ahorita que mencioné risa, recuerdas a Abraham? ¿Recuerdas a Sara? Dios le dijo: vas a tener un hijo. Abraham tiene 100 años, 99 cuando Dios le dijo esto. Está postrado y se ríe y dice: ¿a un hombre de 100 años le vas a dar un hijo? Le da risa. ¡Wow! Sí voy a ser papá a los 100 años. ¡Wow! Lo creyó.
La Biblia dice que también Sara estaba escuchando. De esas raras veces que las mujeres oyen las conversaciones ajenas, ya sabes, ¿sí? Estaba lejos, pero estaba ahí atenta, va a ver qué le dice Dios a Abraham. Y escuchó. Raro, ¿verdad? Las mujeres de aquel tiempo eran así, que aunque tú estás hablando en otro lado, ellas están atentas que estás escuchando. Así eran aquellas mujeres. Y entonces cuando supo que iba a tener un hijo, ella también se ríe. No le está hablando a ella. Y ella también dice, ¿qué? Siendo vieja, ¿tendré un bebé? ¿Volveré a sentir placer? Y se ríe. Y le dice Dios, ¿por qué te ríes, Sara? Y ella dice, no me reí. Yo te vi. Sí te reíste. Por eso el niño se llamará Isaac, que quiere decir risa. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? La palabra. Abraham creyó la palabra, y la palabra que en ese tiempo todavía no se manifestaba en carne, ¿sí? Vino y pudo darles un hijo. Amén. Entonces, Juan 16:33, otra vez esa palabra que nació hace más de 2000 años y que mañana muchos de nosotros estaremos agradeciendo a Dios que haya venido a esta tierra. También dijo esto: estas cosas os he hablado. ¿Qué nos has hablado? Palabras. Su palabra nos las ha hablado para que tengamos paz. Y luego te recuerda, en el mundo tendréis aflicción. ¿Habías visto al mundo más afligido que en estos últimos meses? Todo mundo atemorizado. Todo mundo no sabe qué hacer. Para colmo, muchas iglesias también, muchos hijos de Dios que no saben qué hacer. Sí, contentos porque hoy a México llegaron 3,000 vacunas para 130 millones de personas. Y bueno, tan contentos. Está bien, ellos no tienen fe. Sí, hermanos, solo les digo esto y cada quien tome determinación. Nadie más puede decidir más que ustedes, pero nosotros no la necesitamos. Tú y yo no la necesitamos. No voy a decir más, ¿sí? Porque si digo algo más, créanme, nos quitan este video, nos lo quitan de YouTube y ya no lo dejan ir más allá. Pero creo que con eso te estoy diciendo todo, ¿sí? Nosotros no necesitamos el sistema de salud del mundo. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de salud. Mira el Salmo 107:20. ¿Con qué te está sanando? Tú y yo estamos vacunados desde quién sabe cuándo, con una vacuna que no solamente nos sana, sino que nos libera, nos protege. Bendito sea Dios. ¿Envió qué? Su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. Para todos los que dicen que la pandemia afecta a la economía, aquí dice, no, la palabra te sana y además te libera de la mala economía. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, otra vez, ¿qué celebramos? Que la vida nació, vino a este mundo. No había venido nunca antes, pero estuvo entre nosotros. Yo no la vi, pero sé que ha estado adentro de mí. Me ha sanado. No solamente es algo que me imaginé, hicieron estudios, sí, ahí estuvieron adentro revisando. Gracias a Dios tengo mucho espacio para que revisen, sí, y ahí revisaron y todo estaba bien, todo sano ahora. ¿Qué fue? La palabra, el nacimiento de la vida. Eso es lo que estaremos celebrando. Isaías 55, verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra está en nosotros, hermanos. No tengan miedo. La palabra te ha sanado. La palabra no deja entrar ninguna plaga, ¿sí? El día que haga contacto un virus contigo o conmigo, el que va a morir es el virus. Nosotros no, ¿sí? Ninguno de nosotros, mis hermanos. Solamente permanece creyéndola
estaremos celebrando el nacimiento de la vida, el nacimiento de la palabra en este planeta, y estaremos agradeciendo a Dios. Únete con tu familia, ¿sí? Y aunque ellos no sean creyentes, solamente quiero decirles algo que tal vez todos sepan. Navidad significa el nacimiento de la vida. Jesús, el Hijo de Dios porque era la palabra misma encarnada en esta tierra, nació, vivió en Jerusalén, en Israel, pero ahora vive aquí adentro. Y aquí adentro sigue aplastándole la cabeza al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, habla con Dios y dile: Señor, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Pastor, ¿podemos celebrarla? ¿Por qué no? Pero ese día no nació. ¿Qué importa qué día nació? Importará que en mí fue un 28 de junio de 1988. En ti fue en otra fecha, estoy seguro. Tal vez coincidamos con alguien, pero ¿qué importa? Celebramos que la palabra de Dios nació en esta tierra, la vida nació en esta tierra, pero ahora también está dentro de nosotros. Y el diablo y todo el infierno no prevalecen contra aquellos que tenemos esa palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Agradécele: Señor, gracias. Gracias. Me cambiaste, Señor, me transformaste. La palabra de Dios solo sabe hacer la voluntad de Dios. No necesita mandamientos. Le sale, le nace hacer la voluntad de Dios. Por eso en Isaías el Señor dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Es decir, solo recíbela. Y una vez que tú tengas la palabra te llevará a hacer lo que Él quiere. Sin esfuerzo, sin carga. Solamente querrás agradarle. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale un aplauso al Rey. Gracias a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Recibe la palabra. Deja que ella trabaje. No tienes que cambiar por ti mismo. ¿Conoces a mi hermano Carlos Eduardo Catari? Un ex homosexual. Siempre le dijeron que él tenía que cambiar y se esforzó y nunca lo logró. Hasta el día que solamente dejó que la palabra entrara y la palabra se encargó de cambiarlo. Hoy en día está casado con una mujer, debo hacer la aclaración, ¿sí? Y créeme, sirviendo a Dios como pocos. Bendito sea el Señor. Vamos a ofrendar. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras ofrendas y diezmos. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque a nosotros nunca nos hará falta nada. Todo lo que necesitamos y necesitaremos lo tenemos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Amén. Levanta tus manos. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. A partir de ahora y hasta que el Señor venga, que nos encuentre a ti y a mí manifestando su palabra en nosotros, aplastándole diariamente la cabeza al diablo. Los que así lo haremos, decimos amén.